Así funcionaba la red que desfalcó a las fuerzas militares en la salud. Por las manos del sargento primero Roberto Muñoz pasaba la decisión de dar, o no, millonarias indemnizaciones y pensiones a militares de Neiva que, con conceptos médicos falsos, pretendían salir con una buena suma de dinero de las Fuerzas Armadas. A él, la fiscalía lo señala como el cabecilla, en Neiva, de la organización criminal que desfalcó 25.000 millones de pesos de las arcas de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. Muñoz fue capturado el pasado 24 de abril con el grupo de 17 militares retirados, 13 activos y 4 civiles, pero por un error de procedimiento fue dejado en libertad junto con otros 6 implicados. Sin embargo, el pasado martes 5 de mayo una juez de Medellín ordenó la medida de aseguramiento solicitada por el ente acusador. Fue una larga audiencia de 2 días, en donde se expusieron videos, audios, documentos y un detallado seguimiento que inició el 12 de junio del 2013, cuando la jefatura de la sección de medicina laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército se percató de los ilícitos y denunció el caso. No se dejaron entrar cámaras. Aunque por ahora en la investigación se ha tocado a Neiva y Bogotá, la fiscalía tiene claro que la banda tenía injerencia en otras ciudades del país. Las pesquisas se han enfocado en Medellín y Puerto Berrío, lo que generaría más capturas del denominado carrusel de la salud de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento se conoce que los militares implicados, civiles y médicos, eran parte de una red perfectamente jerarquizada y con un trabajo delincuencial que habría iniciado, por lo menos, hace 6 años. Lo revelado por la fiscalía dejó constancia de que la adulteración y elaboración de conceptos médicos, en Bogotá, tenía una tarifa de 22 millones de pesos. Esto le aseguraba, a quien realizaba el trámite ilegal, tener una pensión elevada pues entre más conceptos más dinero podía recibir. En el caso de las indemnizaciones, según la fiscalía, el cobro se hacía con un porcentaje de las mismas. Establecieron que en la capital era de un 40%. En Neiva, por otro lado, el costo iniciaba con 2 millones de pesos y en las indemnizaciones la tajada era de un 10%. En Medellín, donde ya se ha avanzado en investigaciones, habría una nueva modalidad aparte de las conocidas hasta ahora: el robo de medicamentos. El pasado 10 de abril el comandante de la 7ª División del Ejército, general Leonardo Pinto, reconoció que se falsificaron firmas de los médicos, pero no es que los médicos las estén dando. Pero lo descubierto por la fiscalía indica que podría haber participación de los galenos que trabajan en sanidad. Soldados los buscaban. Era tan sofisticada la red criminal en sanidad del ejército y sus resultados tan efectivos, que cada militar que se dirigía a la organización para solicitar su intervención podía obtener cifras de mínimo 60 millones de pesos. La fiscalía ya descubrió que por lo menos 200 miembros de la fuerza hicieron su proceso fraudulentamente y lograron obtener entre 170 y 180 millones de pesos. El sargento primero William Cabezas Mejía, por ejemplo, tramitó una indemnización por dolencias físicas que no padecía. Al corroborarlo, la juez ordenó la detención domiciliaria, pues la fiscalía logró demostrar que éste conocía de la ilegalidad del proceso. Pero hay casos más graves donde, incluso, se hacían pasar como heridos en combate. Decían que habían pisado minas antipersona y entraban a las oficinas caminando normalmente. Y allí les daban el concepto médico como si fuera verdad, le dijo a la prensa el fiscal 140 del Grupo de Investigaciones de Delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud que lidera la investigación. Denunció, además, que lo más grave era que los soldados que sí padecían dolencias que afectaba su servicio eran prácticamente ignorados. La estructura de cada ciudad, aunque ejercían independientemente, manejaban sus propias reglas y delegaban funciones. Aparte de Muñoz, que según la fiscalía, era la cabeza de la red, el suboficial Oscar Roberto Cedier Hoyos era quien agilizaba las citas médicas para los usuarios, mientras que el sargento Edgar Albeiro Gaviria Martínez, el encargado de programarlas, las otorgaba a cambio de dádivas. Al soldado Gentil Mensa Mosca le indilgan la coordinación de la alteración de los exámenes médicos y los conceptos con que lograba las pensiones o indemnizaciones.
Era tanto el poder que tenía la organización delincuencial que los investigadores establecieron que llevaron a una junta médica las pruebas que ameritaban que el teniente Óscar Fernando Murcia Peña y el cabo primero Aguirre Cárdenas, que ya purgan condenas, recibieran las pensiones respectivas. Por otro lado, sostuvo la fiscalía, el médico y fonoaudiólogo Julio Andrés Lozada Montes, sería el que prestaba su firma para falsificar los conceptos. Este, como otros médicos que harían parte de la red, recibía una comisión de 5 millones de pesos por cada aprobación. Sin embargo, la defensa de este último le aseguró a este diario que él no es un fonoaudiólogo, que es un tecnólogo, por lo que no podría aprobar los conceptos que según el ente acusador, realizaba cotidianamente. Lo cierto es que quedan muchas preguntas en el aire, pues aún no se conoce la participación del resto de los capturados, donde hay, entre otros, 2 tenientes coroneles, un mayor, 2 médicos más y un abogado. Esto, para el ente acusador, es una fehaciente prueba de que el desfalco era organizado y liderado por los mismos militares, pues de todos los capturados solo hay 4 civiles. Según los abogados, los defenderemos con material de la misma fiscalía. La prensa habló con 2 abogados que defienden a 5 de los 7 imputados en el desfalco a las fuerzas militares en el sector salud. Miriam Pachón y Joaquín Chavarro, aunque tienen estrategias diferentes, coinciden en que la fiscalía no tiene el material probatorio suficiente para acusar a sus clientes en la supuesta red. Por eso, las mismas pruebas que presentaron ante una jueza de Medellín, serán las que usarán para defender a los militares y civiles implicados. Mientras Chavarro aseguró que el ente acusador no tiene ni una resolución ni un acto administrativo que compruebe que existió una reclamación de pensión o indemnización de manera fraudulenta, Pachón dijo que el proceso ha estado viciado desde el principio. Con eso, según ella, lograron que sus clientes, que fueron dejados en libertad en Bogotá el pasado 25 de abril, fueran cobijados con medida de aseguramiento en Medellín, mientras los otros detenidos están en el Cantón Norte. También están de acuerdo en que los videos, audios y documentos presentados no son una prueba fáctica que comprometa a los acusados de pertenecer a la red criminal. El proceso, mientras tanto, continuará en los próximos días en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, donde se sabrá más de uno de los escándalos más graves en el ejército y el cual no termina aquí, pues se llevan investigaciones en otras unidades de sanidad del Ejército Nacional.